Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com con un nuevo video a través de YouTube en este caso. Y esto se llama Hablando Piedras. Les damos la bienvenida a una nueva serie de videos o podcasts titulada Hablando Piedras. Esta es una frase común en Perú para decir que una persona está hablando cosas sin sentido cuando uno no cree o no entiende o no quiere creer lo que otra persona está diciendo. Popularmente se le dice, estás hablando piedras, ¿no? Esto es algo muy común en Perú. Fácilmente podríamos haber titulado esta serie en realidad especulación total también, ¿no? Pero hablando piedras suena más gracioso. Entonces, el primer tema que vamos a tocar hoy es el de la guerra irregular o guerra de quinta generación, lo que podríamos llamar también PSYOPs o operaciones psicosociales, o ingeniería social o cortinas de humo, como se le llamaba a veces también en Perú. Entonces, guerra irregular, guerra de quinta generación. Hoy más que nunca es claro para todos los habitantes del planeta Tierra que algo muy sucio ha estado ocurriendo frente a nuestras narices. Y no nos hemos dado cuenta sino hasta hace unos cuantos años. No es necesario ser un vidente, pitonizo, chamán ni experto en ningún tema para notar que cada vez más es claro que la sociedad en la que vivimos está siendo manipulada de mil formas. Nuestras mentes no son uh, libremente, no vagan libremente por el mundo, lamentablemente, ¿no? Y en realidad son programadas. Nuestras mentes son programadas desde la escuela más elemental hasta la escuela más superior, es decir, niveles académicos universitarios, ¿no? Todo esto para crear personas que solamente sigan lo que el establishment dice y que no tengan ningún sentido del pensamiento crítico ni lógica o del más básico sentido común, que es lo que todos deberíamos tener. Y esto es resultado de un planeamiento sistemático, estratégico de muchos años por parte de ciertos intereses que tratan de manipular la opinión pública para seguir ciertas agendas. Esto es literalmente una guerra de la información. Guerra de la información que hace unos 30, 40 o más años se libraba únicamente a través de los medios masivos de comunicación, que eran los principales medios de propagación y programación literal de las mentes de la opinión pública. Ahora, con la popularización de las computadoras, el acceso a Internet y más adelante con el acceso generalizado de la población a los teléfonos inteligentes y la masividad de las redes sociales, esta guerra de la información o guerra por las mentes se amplió a esos dominios a través de lo que hoy conocemos como blogs, tanto escritos como en audio y video. Y también en las plataformas de video, ¿no? Como YouTube y ahora la popular Rumble, que respeta la libertad de expresión, ¿no? También existen otras variantes de plataformas de video como Odyssey y BitChute, etc. El poder masivo de propagación de información de estos medios hizo que cada vez más gente tuviera la libertad de compartir información que antes era limitada en los medios masivos de comunicación tradicionales. Lo que en un principio parecía que iba a servir para seguir controlando las mentes de los pueblos, comenzó a liberar a la gente del control que sufrían y a darle a cada persona la oportunidad de compartir su propia opinión y compartir cualquier información que creyera conveniente. En ese sentido, estos dominios de propagación de información comenzaron también a ser, si es válido el término, infiltrados. Fueron infiltrados u ocupados por aparentes agentes de los controles del flujo de la información, llenando de esa manera estos nuevos espacios de propagación de nuevas ideas. Y los llenaron con lo que podríamos llamar información chatarra, ¿no? Para hacer una referencia a la comida chatarra. Es decir, así como existe comida orgánica y saludable en comparación con la comida chatarra y procesada,
De la misma manera existe información natural, saludable y verdadera en contraposición a la información chatarra, sin fuentes comprobables de veracidad y con datos que solo nos distraen del verdadero objetivo de lo que todos deberíamos buscar, que es la verdad. Esta guerra por la información no es nueva, no es reciente tampoco y se viene llevando a cabo desde hace décadas. Algunos piensan que en estos momentos ya estamos viviendo lo que se está popularizando en llamar como una guerra de quinta generación, que en términos simples quiere decir que la guerra actual se libra en el dominio de la información a través de todos los medios mencionados, principalmente online o en Internet. Ahora, esta guerra de quinta generación sería la evolución de lo que se conocía anteriormente como guerra de tercera o cuarta generación, guerra cinética en la que se movilizaba personal militar con equipos militares, se usaba armamento, se usaban aviones, barcos, tanques, etc., ¿no? Si bien todavía existen esos medios en el mundo de hoy, es claro que la guerra por las mentes de la opinión pública es un espacio de lucha que realmente es mucho más barato y posiblemente hasta más poderoso que los medios de la guerra convencional. Un documento de la Universidad de San Diego, titulado Guerra de cuarta y quinta generación, tecnología y percepciones, dice en parte de su extracto, ¿no? La composición de la guerra está cambiando. Hay una transformación creciente en los medios tradicionales de librar una guerra. Las técnicas de guerra convencionales están en declive y las tácticas y herramientas de guerra más nuevas, como la guerra de información, la guerra asimétrica, la propaganda de los medios y la guerra híbrida, están llenando el vacío, borrando las líneas entre combatientes y no combatientes, y entre tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto es muy cierto, ¿no? El poder de persuadir al enemigo para que haga lo que uno planea es un poder inmenso, porque se podría influenciar al enemigo para que incluso haga cosas o tome decisiones en su propia contra, en su misma contra, ¿no? Sin que lo perciba. Y ese es el punto clave de la así llamada guerra de quinta generación, la cual también ha sido referida como guerra irregular por organismos oficiales, ¿no? Si tomamos la definición de guerra irregular, esta está definida, en realidad, fue definida en la doctrina conjunta militar, es decir, de las ramas conjuntas militares de los Estados Unidos, como una lucha violenta entre actores estatales y no estatales por la legitimidad y la influencia sobre las poblaciones relevantes. Los conceptos asociados con la guerra irregular son más antiguos que el término mismo. Y ahora, esto tampoco no es nuevo, ¿no? Esto de la guerra irregular. Uno de los documentos más recientes respecto a este tema es el resumen del anexo de guerra irregular para la Estrategia de Defensa Nacional, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el 2 de octubre del 2020, durante el gobierno del presidente Trump y casi un mes antes de las elecciones presidenciales de ese año, ¿no? Este documento es, como dije, un resumen de la estrategia de guerra irregular, del anexo de guerra irregular que había sido creado en el año 2018, pero este resumen fue publicado a fines del 2020, en octubre, como dije, ¿no? En este documento hay un párrafo que dice lo siguiente. Dice, la guerra irregular requiere una acción unificada. Dice aquí, la conducción exitosa de la guerra irregular se basa en la acción unificada con nuestros socios interinstitucionales y multinacionales de Estados Unidos. Nuestros competidores han puesto en práctica la actividad criminal clandestina y el comportamiento económico depredador como componentes de su propio enfoque
de la guerra irregular. Sin embargo, las divisiones estructurales, en el gobierno de los Estados Unidos se refiere, ¿no?, limitan nuestra capacidad de responder a los aspectos no militares de la competencia entre adversarios. Ningún departamento o agencia del gobierno de los Estados Unidos tiene primacía o prioridad en el enjuiciamiento o investigación de conflictos irregulares o competencia entre adversarios. No podemos asumir que la acción unificada ocurrirá por sí sola. Debemos perseguirla deliberadamente. Y este párrafo es muy cierto, ¿no? Porque lo que confirma es que, de alguna manera, como está configurado el gobierno de los Estados Unidos y las diferentes agencias que existen dentro de ese gobierno, la división de responsabilidades ha diluido el poder de contrarrestar esas operaciones de guerra irregular o de información, y Estados Unidos no tenía, al menos hasta ese momento, supongo que ahora sí los tiene, ¿no?, los medios para luchar contra esas operaciones de guerra irregular. Pero ahora, ¿por qué es importante que compartamos todos estos conceptos, ¿no? Hablando piedras. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en la guerra irregular, la influencia en las mentes del pueblo es clave para los adversarios, ¿no? Si un adversario hace creer a un pueblo lo que el adversario transmite a través de todos los medios de comunicación disponibles, tanto oficiales como en internet, blogs, redes sociales, con sus influyentes, pagados, etc., ¿no?, es más fácil distraer a la población. O también podrían hacer enojar a la población por algún motivo y que las personas no piensen realmente en las cosas importantes que están ocurriendo desde el punto de vista político y económico que afecta directamente a esas mismas personas, ¿no? Como ejemplo, podríamos mencionar los siguientes escenarios de guerra irregular, aclarando que todos estos escenarios son ficticios y que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Ejemplo número 1. El adversario podría hacer creer, es decir, engañar, ¿no?, a la gente que viene una invasión, por ejemplo, ¿no?, una invasión extraterrestre desde el espacio, anunciándolo a través de muchos medios de información oficiales o de influyentes de internet, y podrían hacer incluso que la gente se escondiera y se encerrara en sus casas, ¿no? Este mismo escenario se podría también modificar y se podría cambiar la causa o engaño a cualquier otra razón, como por ejemplo una arma biológica, bacteriológica, un virus, ¿no?, un chupacabras o lo que sea, ¿no?, etcétera. Un segundo ejemplo que podríamos mencionar es de la misma manera, ¿no? Si hay muchas personas que, gracias a los medios de comunicación disponibles hoy, ¿no?, redes sociales, etcétera, ¿no?, si hay muchas personas que se están acercando demasiado a una verdad que no se quiere que se descubra, ¿no?, que el adversario no quiere que sea descubierta, el adversario podría infiltrar esos grupos de personas que han estado investigando, ¿no?, que se están acercando a la verdad, posando como una de esas personas y llenando de información errónea o disparatada todas las verdades que ese grupo de personas ya había destapado. Esto se aplica a varios temas, ¿no? Podría ser en el tema extraterrestre, podría ser en el tratamiento o cura para un virus, bacteria o enfermedad, ¿no?, el escándalo financiero, sexual o de corrupción de alguna figura política, etc., ¿no? Hay muchos escenarios, ¿no? Y estos son solo un par de ejemplos que se podrían aplicar a miles de escenarios posibles. El punto importante es que en la actualidad la guerra de la información es real. Es una guerra por la mente de la población, ¿no? Es una guerra por la mente del pueblo, de los pueblos. Es una guerra de influencias, es una guerra de miedo, ¿no?, de hacer reaccionar al adversario con información que, digamos, podría o no
estar basada en datos reales, o también podrían ser datos falsos, ¿no? Al generar miedo y reacción emocional en la población, el adversario toma ventaja del estado emocional de ese pueblo y de esa manera avanza con su agenda de control o poder. Así es como está desarrollándose esta batalla. Lo principal para contrarrestar estas acciones del adversario es, primero, no dejar que tus emociones te controlen, ¿no? Recuerda que muchas noticias o publicaciones actuales podrían ser parte de una campaña de manipulación de tu mente a través de las emociones. Debemos siempre analizar sin reacciones emocionales todo tipo de información que veamos, teniendo presente el contexto en que se desarrolla, la fuente de dónde viene y analizando a quién le podría convenir una reacción o toma de decisión sin análisis respecto a esa noticia o publicación, ¿no? ¿A quién le conviene una reacción sin pensamiento previo, ¿no? ¿Nos conviene a nosotros o le conviene al adversario? Otra cosa que debemos considerar también, ¿no?, para contrarrestar las acciones del adversario en este sentido es que debemos agudizar nuestro proceso de identificación de infiltrados. Sea cual sea el tema de la noticia o publicación que veamos, siempre debemos estar atentos a quiénes son los que la publican y qué tipo de información proveen. Debemos tratar de evitar el caer en la trampa de los infiltrados, que nos quieren desviar de la verdad, ensuciando todo lo que hemos avanzado con descubrir esa verdad, ¿no?, al destapar esa verdad. Ensuciando nuestro avance con noticias que no son más que clickbait o sensacionalismo puro, amarillismo, con datos absurdos que nunca se pueden confirmar y que se publican o se repiten, ¿no?, cada cierto tiempo. Vienen siempre, ¿no?, en repeticiones continuas, ¿no? Parece que fueran como ciclos, ¿no?, solamente con el objetivo de traer u obtener tráfico o seguidores en cuentas de redes sociales o en sitios web, ¿no?, o tener muchas vistas en videos. Tampoco debemos repetir noticias ni publicaciones en redes sociales solo por repetir o compartir, ¿no?, solo por compartirlas. Siempre debemos confirmar lo que compartimos de otros usuarios, sea verdadero, para ver si es verdadero, ¿no? O al menos, si no hay manera de confirmarlo, advertir que no hay confirmación, ¿no?, al compartirlo. No hay confirmación de que sea verdad o no. Si no, estamos nosotros también formando parte de la cadena de desinformación que el adversario quiere crear con datos turbios o disparatados que nos desvían de la verdad. Hay muchos otros ejemplos que podríamos dar en los que hay desinformación creada aparentemente por el adversario, específicamente para los que buscan o se acercan mucho a la verdad, ¿no?, y para que estos buscadores de verdad sean inundados y sobrepasados por información pues absurda y sin sentido. Entre estos temas podríamos, por ejemplo, mencionar el famoso proyecto Bluebeam, ¿no?, que en realidad hay la sospecha de que fue una creación de un escritor canadiense sin fuentes reales, ¿no?, o la famosa teoría de la Tierra plana, que si bien tiene muchos datos interesantes, no tiene confirmación real, pero sospechosamente más bien parece tener un origen en una propaganda creada por alguna agencia de inteligencia. También la idea de que la NASA nunca fue a la Luna, ¿no?, o nunca salimos del planeta, ¿no? En realidad sabemos que la NASA sí fue a la Luna, pero otra cosa muy diferente es que las imágenes que nos mostraron no necesariamente sean las reales, ¿no? Y un largo etcétera, ¿no?, que podría incluir el cinturón Van Allen, en fin. Podría no tener fin la lista, así que vamos a dejarlo ahí por el momento, pero además vamos a dejarles en la descripción y comentarios de este video un link a un artículo en divulgaciontotal.com con la transmisión que hicimos en Rumble el día 25 de septiembre del 2022.
Es una transmisión en vivo en la que hablábamos de operaciones psicológicas. Es un tema relacionado a este, ¿no? Fue nuestra primera transmisión en Rumble y allí comentábamos algunas noticias del momento y todo lo relacionado a las operaciones psicológicas. Y como un segundo link también que les vamos a dejar en la descripción y comentario debajo de este video, es uno que los lleva al video del cuarto grupo PSYOP del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Para que tengan una idea de cómo actúa la parte militar en este aspecto. Este es un video que hemos publicado tanto en YouTube como en Rumble también, pero les vamos a dejar el link a divulgaciontotal.com para que lo puedan ver y escoger allí en dónde lo ven, ¿no? Como siempre, continuaremos con otros videos de este mismo estilo, posiblemente tratando este mismo tema, ¿no? Que es de suma importancia, porque tenemos que estar preparados para esto y no debemos dejarnos influenciar por nadie, ¿no? Ni creer todo lo que vemos en internet en primera instancia. Como lo hemos dicho innumerables veces en nuestros videos, ¿no? No nos crean, ni a nosotros ni a nadie. Si tienen tiempo de investigar por ustedes mismos, háganlo. Y si no tienen el tiempo, por lo menos traten de no dejarse controlar o manipular emocionalmente por la guerra irregular o de quinta generación. Y siempre estén atentos a identificar quién se beneficia de una reacción emocional a cualquier evento que vean siendo promovido, propagado, ¿no? Como propaganda, ¿no? Tanto por los medios masivos como por las redes sociales o plataformas de video. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.